Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Fíjense, programa 552 de Proyecto Federal. Esto marca la trayectoria, no vayan a confundirse, no es antigüedad, estoy hablando de trayectoria del programa. Luis Villanueva se tomó unos días de vacaciones, por eso estaré solo en el programa del día de hoy. Y vamos a comenzar desarrollando temas de interés general. Los temas de interés general, prescindiendo de la ideología política, está relacionado, la primera parte, a lo que ocurre en materia económica. ¿Qué está pasando con la pequeña y mediana empresa? Otro de los temas que a uno preocupa por la formación económica y periodística es el tema de la deuda externa, los niveles de endeudamiento. La semana pasada el diario Clarín publicó un dato estadístico de Moody's, una consultora internacional. No responde a ningún partido político, es una consultora internacional donde figura la República Argentina primero en el ranking de deuda externa contraída en este periodo, ¿no? Y cuando digo primero en el ranking de deuda externa contraída, el segundo es China, que tiene 1.000 millones de habitantes. Y esto de alguna manera merece un análisis, merece una reflexión. Si vos contraes deuda en tu hogar para ampliar tu casa, tiene un justificativo. Si vos contraís deuda en tu hogar para comer, tiene otro análisis. Si vos contraes deuda, pero de pronto cada vez tus ingresos son menores y los egresos se mantienen o son mayores, también es otro aspecto que puede llegar a preocuparnos. No es para alertar para mañana, pero sin embargo un tema, el de la deuda externa, que hay que analizar, y más que en nuestro ADN, en nuestro país, tenemos antecedentes que requieren este tipo de análisis. Pero hacemos un vuelco de página y vamos a abordar, la mayor parte del programa, los temas vinculados a la salud. Y hablando de salud, algo realmente, ¿cómo dirían algunos? Si lo abordo de un segmento de la población, diría un abordaje muy tierno, la madre amamantando a su hijo. Realmente es una imagen que cuando veo esas fotos, esas imágenes, a uno lo impacta, ¿sí? Pero el tema de amamantar va más allá de un aspecto estético, de impacto, como yo mencioné, y qué beneficios le trae a los hijos. Y de pronto existe en algunos casos, no en la mayoría, existe en algunos casos una actitud en la cual la mujer, para cuidarse, deja de amamantar. Ya nos enseñaban, fuera del ámbito médico, nuestros abuelos nos enseñaban, no, a amamantar, realmente los chicos son más sanos, son más inteligentes, tienen una capacidad de evolución mucho mayor. Estoy saliendo fuera del ámbito médico, porque en el ámbito médico tenemos un profesional, un consultor internacional en lactancia, y me refiero al doctor Antonio Morilla, que es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos va a hablar de la importancia de la lactancia materna. Y algunas preguntas, aquellos que siguen el programa habitualmente, ya sea a través de sus hijas que están por tener familia o porque tienen familia, ¿cuál es el periodo máximo que una mamá puede amamantar? La importancia que tiene continuar con esta práctica y no interrumpirla, y de alguna manera los mitos y los tabúes que está relacionado con la lactancia materna. Y para cerrar el programa al día de hoy, ¿sí?, profesionales del sector farmacéutico, donde vamos a abordar tendencias, ¿sí?
Me refiero a tendencias, esto que está pasando, cuando uno habla de dietética, empieza a decir, bueno, aparecen nuevos productos. ¿Y será fruto del esnovismo o fruto de que va evolucionando los productos que ofrecen para tu casa? Y me refiero a la stevia. ¿Es realmente un sustituto importante del azúcar? ¿Qué beneficios trae? ¿Tiene contraindicaciones? De pronto no lo conocemos. Ustedes se acuerdan también, existen mitos instalados que de pronto aquellos productos que no son del azúcar, los derivados de la sacarosa y demás, tenían sustancias cancerígenas. En una época se instaló eso. No había evidencia científica que de alguna manera avalaba esta teoría, pero se instaló en los medios de comunicación, en las familias. Bueno, este tema de la stevia. Y cuando hablamos de stevia, este producto está en algunas gaseosas cola y ya lo incorporó este producto muchas empresas del mercado de las bebidas, de las gaseosas. Así que, bueno, un tema bastante importante. Y ahora sí, comenzamos con el tema económico. No lo presenté, lo estoy presentando ahora. Estoy con el licenciado Santiago Fraschina, que es economista. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hablé de la deuda externa, Sí. Tracé un paralelismo de esta manera. Yo contraigo deuda en mi casa, la voy a pagar en varios años, pero estoy seguro que el año que viene voy a ganar lo mismo que estoy ganando ahora o más. Escenario 1. O de pronto me encontré que en mi casa cada vez tengo menos ingresos y contraigo deuda. Entonces, cuando yo digo cada vez tengo menos ingresos, ¿por qué lo planteo? Lo planteo de pronto al común denominador de la población. Cuando escuchan balanza de pago, exportación, importación, ya empezamos con un problema ahí, ¿no? Sí, por eso, no solo desde mi perspectiva es preocupante el ritmo de crecimiento que está teniendo la deuda, sino como bien decís vos, no estamos generando la capacidad de repago de esa deuda. Porque, primero decir, ya se tomó en lo que va del diciembre de 2015 hasta la actualidad, 103.000 millones de dólares de deuda bruta. El ritmo de crecimiento de la deuda de la Argentina es la más alta en el mundo y eso es el dato de que somos el país que más ha tomado deuda en este periodo. Y la pregunta que vos hacés es cierto, bueno, ¿para qué se está utilizando esa deuda? Y a veces se dice que es para financiar el déficit fiscal, que es el Estado gasta más de lo que recauda, entonces lo utilizan para financiar el déficit fiscal. Y la verdad que no es así, porque el déficit fiscal es en pesos y el endeudamiento es en dólares. Si uno se tendría que endeudar para financiar el déficit fiscal, lo podría hacer en el mercado interno, en pesos, y no tendríamos tantos problemas como lo vamos a tener con moneda extranjera. Y la pregunta es ¿para qué se están endeudando? Y para tres cosas. Una, fuga de capitales, eso es dramático. Te quiero interrumpir ahí. Yo voy a pensar, me tengo que parar del lado del gobierno y decirte, pero nadie contrae deuda abiertamente con un megáfono para fugar capitales. Consecuencia de traer, por eso te repregunto, consecuencia de que se contrae deuda sin límites de entrada y salida, ¿se da la fuga? ¿Se entiende a dónde voy yo? Sí. Porque yo no creo, a ver, ni el que es mal pensado o el bien pensado, nadie contrae deuda para fugar capitales. ¿Sí? No, pero eventualmente el escenario le favorece a la fuga. Bueno, por eso digo, el problema es cuando vos generas un esquema macroeconómico donde en vez de invertir en comprar una máquina, la rentabilidad mayor es la inversión financiera. Entonces, no solo el problema es cuando vos generás ese esquema macroeconómico. Si vos te estás endeudando, pero el esquema macroeconómico te permite que la rentabilidad de comprar una máquina te va a generar más ganancia que invertir financieramente, bueno, capaz que no sería tan grave y ahí estarías generando la capacidad de repago. El problema es que vos te estás endeudando en el extranjero al mismo tiempo que estás desindustrializando la economía argentina. ¿Y por qué? Porque la rentabilidad financiera es mucho más alta que la rentabilidad productiva. Entonces, hoy, ¿cuál es el negocio más importante que genera la economía argentina? Las LEBAC, que es el bono que emite el Banco Central y que está asociado después a la fuga de capitales, porque justamente lo que está viniendo es inversión golondrina, financiera de corto plazo, que vienen a la Argentina, compran pesos con los dólares que traen, compran LEBAC, obtienen la rentabilidad que ningún país del mundo está dando, una rentabilidad como las LEBAC, y una vez que obtienen esa rentabilidad vuelven a comprar dólares y los fugan de la Argentina. Y eso es que se está recrudeciendo la fuga de capitales. Desde que se terminó la regulación cambiaria, que el gobierno lo denominó cepo, se fugaron más de 25.000 millones de dólares. O sea, lo hiciste a propósito, no lo hiciste a propósito, pero la realidad es que se fugaron más de 25.000 millones de dólares desde el 2015 hasta la actualidad. Pero la pregunta que yo te hago es, hablas de fuga de capitales.
lo voy a atar con un tema que yo creo que le hizo un flaco favor Domingo Cavallo al gobierno, decir, están haciendo las cosas bien, pero falta hacer un ajuste mayor. O sea, flaco favor hizo Domingo Cavallo cuando tenemos en nuestra memoria imágenes del megacanje, imágenes del corralito y demás. Pero vuelvo a insistir con el tema. ¿Esta especulación financiera es por ausencia de la intervención del Estado? No, todo lo contrario, porque la creación de las LEVAC es una política estatal, del Banco Central obviamente, pero es una política del gobierno. Para mí, desde mi perspectiva, han generado un esquema macroeconómico desde el Estado argentino para que la rentabilidad financiera sea más alta que la rentabilidad productiva. Te voy a hacer el mismo comentario. ¿Con qué objetivo me vas a preguntar? No, el mismo comentario sería así. Nadie va a poner una política exclusivamente para que viva los especuladores financieros. Me imagino que esto ya entra en el concepto de las teorías económicas, en la cual dice, bueno, a través de este mercado succiona el dinero para frenar la inflación. Bueno, exactamente, uno, si bien pensado, diría, bueno, es una discusión teórica. El presidente Sturzenegger es lo que en economía llamamos un monetarista, que cree que la inflación es un fenómeno monetario por emisión monetaria del Banco Central, y con esa concepción monetarista, que es una concepción creada por Milton Friedman en la década del 60 del siglo pasado en Estados Unidos, lo que hizo es emitir un bono del Banco Central en pesos para absorber circulante de la economía argentina. Y pregunta, emitiendo ese bono, el año pasado hubo un 40% de inflación, este año hay que ver dónde se hace el corte, pongamos un 20, 22, 17, pero para no discutir si es 17 o 22, dentro de ese rango. Inclusive sacando ese dinero del mercado, ¿no pudieron frenar los precios? Por eso digo, este año va a rondar más cerca del 25 que del 17. Vos fijate que el Banco Central lo único que tiene hoy es política de meta de inflación. Tiene un récord, ya no le pegó ninguna de los 2 años, porque el año pasado había dicho rango 20 a 25 y terminó siendo el 41. Este año dijo 12-17 y vamos a estar más cerca del 25%. Es decir, la única política que tiene el Banco Central es meta de inflación y ya en los 2 años en ninguna le pegó. Con lo cual empieza a ser un Banco Central que deja de ser creíble, porque cuando diga para el año que viene la inflación va a ser de tanto, ¿quién le va a creer a este Banco Central que ninguna de las 2 años que actuó con meta de inflación le pegó? Ahora, con esa concepción de meta de inflación es que instalaron esta LEVAC y este negocio financiero. Bueno, entonces yo te planteo la siguiente tarea. El gobierno te van a decir, sin embargo ahora tenemos crédito internacional y antes no lo tenían. No, pero el problema es para qué tienen crédito internacional y para qué lo están utilizando. La discusión y yo creo que los estados tienen que tener crédito internacional y no soy, digo, si uno equilibra a qué tasa se va a endeudar y qué proceso de endeudamiento en comparación a qué PBI y para qué usar la deuda, es un tema discutible el tema del endeudamiento. La discusión no es sí o no deuda, sino para qué lo estás utilizando y a qué ritmo estás endeudándote. Vos fíjate que instalaron esto de las LEVAC y yo te digo, el otro punto es el déficit comercial, porque ¿para qué están utilizando la deuda además de fuga de capitales? Para financiar un déficit comercial. El déficit comercial del año 2017, que es la diferencia entre exportación e importaciones, va a ser el déficit... Anda despacio que hay sí, tiempo. Va a ser el déficit comercial. El déficit comercial significa que en mi casa gasto más de lo que ingresa. Sí. Vamos a hacerlo... traducírselo a la exportación e importación. Menos importación. Sí, exportación e importación. Pero a ver, para traducirlo en el día a día de un hogar, en mi casa gasto más de lo que está ingresando y para lo cual ahí lo relacionamos con la deuda, ¿no? Sí, relación con el exterior. O sea, el gobierno, el déficit comercial es lo que yo le vendo al mundo menos lo que el mundo le compro al mundo. Sí, si es superavitario, es que le vendo más de lo que le compro y si es deficitario, le estoy comprando más al mundo de lo que le vendo. El problema de tener un déficit comercial son dos. Primero, que ese déficit comercial es en dólares, porque todas las relaciones internacionales son en dólares. Este año vamos a tener el déficit comercial más importante de la historia económica argentina que tenemos datos, de 1910. Va a estar muy cerca de los 5.000 millones de dólares. Ya tenemos déficit comercial mensual de 1.000 millones de dólares, estos últimos datos. ¿En qué mes el mes pasado, agosto. Con lo cual,
¿Cuál es el problema? Que necesitas dólares para financiar ese déficit comercial. Y la realidad es dónde vas a sacar los dólares si nuestro Banco Central no imprime dólares del endeudamiento externo del Estado Nacional. Y la pregunta es, y además en la economía real, ¿qué te está generando ese déficit comercial? ¿O por qué está? Porque está habiendo una avalancha importadora por apertura comercial indiscriminada que te está impactando en la pyme, en la pequeña y mediana empresa, que no puede competir, no porque sea ineficiente, sino porque en otros países se producen mucho más barato por salarios bajos o por productividad más alta, con lo cual al mismo tiempo que te tenés que endeudar para financiar ese déficit comercial, te está destruyendo el aparato productivo, te está haciendo que quiebre la pequeña y mediana empresa y te está haciendo crecer la desocupación. Con lo cual vos fijate, te endeudás y además no generás la capacidad de repago para ese endeudamiento. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la película? Porque vos decís, hoy no es grave. Sí, porque hoy el Estado sigue estando en porcentaje del PBI en uso razonable. ¿Cuánto está la deuda? Y depende cuál use. La externa está llegando ya al 45%, la total. Con lo cual empieza a acercarse a lo que el Fondo Monetario Internacional dice que es razonable el 80% de tu Producto Bruto Interno. Bueno, pero te estás acercando muy rápido a ese porcentaje que es del 80%. Y ahí vas a tener un problema además. Cuando esos bonos empiezan a vencer, vos fíjate que se emitió un bono a 100 años. Yo cuando digo siempre, hoy estaríamos pagando un bono que emitió Hipólito Yrigoyen en 1917. Ya estás endeudando a 26 gobiernos. Y la pregunta es, cuando vos tengas que empezar a pagar esa deuda, que ya la tenemos que empezar a pagar, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Y vos fíjate que ya lo estamos viendo en el presupuesto. 2017 va a haber una sobreejecución de la partida servicio de la deuda de 7%. ¿Y de dónde sacás esa sobreejecución de esa partida de pago de la deuda? De otras partidas que vas a tener que subejecutar, como por ejemplo el programa alimentario, se va a subejecutar un 27%. Mientras sobreejecutás la partida de pago de deuda, subejecutás partidas relacionadas con salud y educación y programas de alimentación que son trascendentales para la sociedad argentina. Esto es la dinámica que nosotros y yo sostengo que es insostenible, que además tarde o temprano termina generando que no se pueda pagar esa deuda porque, repito, no está generando la capacidad de repago de esa deuda, que además es un crecimiento de deuda inédita para la historia económica argentina. Es un ritmo de crecimiento más fuerte que la dictadura del 76, que también hubo un sobreendeudamiento muy importante, y que en la década del 90, que además la frase de Cavallo es, hay muchas coincidencias entre la economía de Macri con la economía de la década del 90. Yo sostengo que sí. No quise politizarlo, ¿no? Pero yo sostengo que sí, porque es negocio financiero, burbuja financiera. Ahora, escúchame, del gobierno que comunica a mí, ¿no le dicen alajámelo a Cavallo que, aunque sea, si no crees en la ciudad, trae mala suerte? Mi pregunta es, ¿por qué estuvo hace poco en el Banco Central reunido con Sturzenegger? Bueno, pues el grupo del Banco Central son todos discípulos de Cavallo. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo van a desarmar la burbuja financiera de las LEVAC? Ojalá que no emitan un bono. ¿Vos decís que estuvo Cavallo por ese tema? Yo tengo miedo que sí, y que la solución sea, ojalá que no, es que emitan un bono para transformarlo en deuda y que las LEVAC las transformen en endeudamiento externo del Estado argentino. Y porque tiene un problema con las LEVAC. Si baja la tasa de interés de la LEVAC para reactivar la economía argentina, los que tienen LEVAC venden las LEVAC y salen a comprar dólar y le empieza a generar una presión del tipo de cambio. Y si no quieren que vendan LEVAC, tiene que seguir sosteniendo una tasa de interés alta de la LEVAC, con lo cual no puede reactivar la economía. ¿Y cómo la desarma? Yo presiento, ojalá que no, transformar parte de las LEVAC en endeudamiento externo con un bono de mediano y largo plazo, con una tasa de interés alta. Entonces ese negocio financiero lo va a tener que pagar el argentino. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Señores, vamos a un pequeño corte y ya vamos a comenzar con el bloque de salud. Como les dije en la apertura del programa, vamos a hablar de lactancia materna.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar hablando de salud y nos acompaña el doctor Antonio Morilla. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, Bien. un placer estar acá. Escuchaste en la apertura lo que mencioné de la lactancia. Comencé por el lado de los consejos de la abuela, ¿sí? Pero vamos a ver, te voy a preguntar a vos, como profesional médico, como pediatra, como integrante de la Sociedad de Pediatría, el área de lactancia, bueno, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de mito con respecto al tema? La verdad es, los humanos somos una de las 4.732 especies de mamíferos. ¿Sí? Somos uno más, o sea que tenemos una leche específica para nuestra cría, que durante millones de años es la cual ha sido la causa de la subsistencia de la especie humana. Todos los intentos de alimentación artificial a lo largo de la historia fracasaron, salvo con nodrizas que se utilizaron hasta en la Argentina hasta los años 30. ¿Se utilizaron nodrizas? Sí, la mujer que no amamantaba o de clases sociales altas alquilaba o contrataba una nodriza, o el chico que se quedaba sin madre se buscaba una madre de leche, una ama de leche, y de hecho había históricamente, hay hermanos de leche. Y ahí nace el concepto. Ahí nace el concepto. Como hay conceptos, decir al borracho está mamado es porque queda como, se duerme como un bebé recién nacido, que toma pecho. Bueno, esto ha sido a lo largo de la historia así. En la antigua Esparta, por ejemplo, había nodrizas, pero la reina tenía que amamantar al heredero. Si el heredero no era amamantado por la madre, no heredaba el reino. O sea, después, a lo largo de la historia, los cambios fundamentales de la lactancia han sido en la década del 50, 60, donde después de la Segunda Guerra la mujer entra al mercado laboral sí o sí, o durante la Segunda Guerra, y empiezan las empresas a elaborar leches de fórmula, tal vez... ¿La terminología maternizada? Sí, no hay que usar maternizada, no hay leche que se parezca a la de madre, es leche de fórmula. Leche de fórmula. De fórmula, ¿por qué no hay que decir maternizada? Porque no es una leche de madre, que es lo que confunde a la gente. Es leche de una vaca para un ternero. Los terneros tienen 4 estómagos, los humanos tenemos uno solo. El que diga que las leches son iguales, que compara una mujer con una vaca, y elija con cuál se Le queda. quiero comentar a ustedes que este espacio no está auspiciado por ningún producto lácteo, ¿no? Bien, ya explicaste bien, o sea, dijiste la vaca tiene... La vaca tiene 4 estómagos, tiene otra leche, tiene leche... Somos la única especie animal que cambia la leche de su madre por otra especie. Ningún animal razona o piensa esto. Que la lactancia debe ser, según la Organización Mundial de la Salud, exclusiva hasta el 6º mes. ¿Hasta el 6º mes? Exclusiva, lactancia exclusiva, y con alimentación complementaria oportuna hasta por lo menos los 2 años. O sea, los 2 años es el límite mínimo de lactancia acompañada con alimentación. ¿El mínimo? 2 años. Sí, señor. ¿Pero qué casos hay? ¿A vos te tocan casos de lactancia de 2 años? Sí, demás también. Yo comentar de mis hijos, creo que la segunda tuvo una lactancia prolongada, más de 1 año. ¿Sí? Bueno, ya que nos metemos en el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que te dicen las madres? ¿Sí? La mamá de mis hijos dice, se me cortó la leche. ¿Es así? ¿No es así? No se corta la leche de golpe, no se corta. O sea, la leche, lo ideal es que haya un destete progresivo, porque tiene muchas... Mira, la leche cambia, esto es así, la leche es un elemento vivo, con cantidad de células y hay bacterias y hay un montón de cosas, no hay que hablar más de un alimento, sino que es un sistema orgánico muy importante, que el bebé que nace por parto natural, por parto vaginal, viene de un mundo estéril, que es el útero de la madre, y la primera colonización bacteriana buena la tiene en el canal de parto y con la leche de su mamá. Ya me dejaste una pregunta abierta, pero para después el tema de la cesárea, ¿no? La cesárea después cambia, después te digo. La leche de una mujer que tiene un parto normal va a tener, el calostro va a tener alrededor de 700.000 bacterias que van a ir colonizando progresivamente el intestino del lactante. Ese número varía si la madre tuvo cesárea sin trabajo de parto, es menor. Cesárea sin trabajo de parto es diferente a cesárea programada. programada. La leche.
¿Es diferente? La leche, la cesárea programada, sí, sin trabajo de parto, la composición es distinta. Bien. Si la madre tuvo trabajo de parto y hay cesárea, también es distinta, con menos cantidad de bacterias que el parto natural. Si la mujer engordó mucho en el embarazo, también es distinta. Si la mujer es obesa, es distinta. La leche es cambiante de la mañana a la noche. Bien. De, una si la teta mujer, a la otra. Bien, bien, perfecto. Una teta a la otra, pero ya vas abriendo miles de ventanas y miles de preguntas. ventanas. Pero dijiste que, a ver, vos sos médico pediatra, ¿qué aconseja? Dejamos instalada la pregunta y después del corte la retomamos. Aconseja que las madres deben tener por cada mes de embarazo 1 kilo más, ¿sí? Sí, no más. Bueno, por eso. Pero vos dijiste, si come, pero se dan muchos casos que aumentan mucho de peso. ¿Eso puede cambiar para bien o para mal el amamantamiento? Para mal. Bueno, lo dejamos después del corte, ¿te parece? Vamos a un corte.